y la vamos a dejar a Maggie porque hay un tema muy interesante para desarrollar. Así es, adelante Maggie. Bueno, el tema que vamos a tratar ahora tiene que ver con la donación de órganos que se mantiene incluso también en estos meses de pandemia y es una buena noticia para la provincia de Córdoba y obviamente también para la cantidad de personas en lista de espera. Vamos ahora a hablar con el doctor Marcial Angos, quien es el director del ente coordinador de ablación e implantes de la provincia, que depende obviamente del Ministerio de Salud. Hola Marcial, buen día y muchas gracias por atendernos. No, buenos días a ustedes, Magdalena. Muchas gracias por el contacto. Bueno, hablábamos recién de este tema que se mantiene o se sostiene la cantidad de donantes en la provincia de Córdoba. Sí, esto es, bueno, tal como ustedes lo reflejaron en la noticia, para nosotros es sumamente importante porque el sistema de donación de órganos en la República Argentina siguió trabajando. A pesar de la pandemia, se logró adaptar, a diferencia de otros lugares del mundo, de otros países del mundo, y se pudo seguir procurando órganos y tejidos para darle respuesta a las personas que están en lista de espera. Bueno, eso es una muy buena noticia para aquellas personas precisamente que están esperando una oportunidad para seguir viviendo, mejorar su calidad de vida. O sea, doctor, para que la gente quede bien claro, significa que los equipos de procuración y todos los equipos de CODAIC estuvieron trabajando normalmente, por decirlo entre comillas, esto de la normalidad. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que allá por mediados del mes de marzo, donde se cerró absolutamente todo y se dispuso este aislamiento obligatorio, obviamente que todas las actividades se vieron muy resentidas. Simplemente para contarles un ejemplo, toda la actividad de la donación y trasplante depende muchísimo de la logística. Y gran parte de la logística de los procesos se realiza por vía aérea, y al estar suspendidos todos los vuelos comerciales, todo eso se vio afectado. A ver, doctor, si lo tenemos, nos estaba comentando Marcial Angos un poco cómo es posible, digamos, o a qué se debe que incluso en los meses de pandemia hayan sostenido una buena tasa de donación de órganos y lo que él decía también recién que es muy importante, muchas veces hay vuelos sanitarios, bueno, en realidad los vuelos sanitarios, al no estar los vuelos comerciales habilitados, que son los que muchas veces trasladan los órganos, a raíz de un convenio se logró por vuelos sanitarios también poder viajar a otras provincias o también poder hacer los traslados por vía terrestre, digamos. Sabemos que en nuestra provincia hay más de 600 personas en lista de espera, también obviamente a nivel nacional, son muchas las personas que están esperando un trasplante, así que bueno, vamos a retomar el contacto entonces con el doctor que nos explicaba cómo fue posible a raíz de la cancelación de los vuelos comerciales hacer vuelos sanitarios. Sí, bueno, perdón por la falla en la conexión, no sé hasta dónde llegué, pero les estaba contando que la logística de los procesos de donación y trasplante depende fundamentalmente del traslado aéreo. Diariamente se trasladan vía vuelos comerciales distintos materiales, desde insumos para realizar procesos de donación, sueros, que son muestras de los pacientes que están en lista de espera, que viajan entre las distintas provincias, y hasta hemos trasladado órganos para trasplante a través de los vuelos comerciales. Bueno, a partir de marzo, que todo esto estaba suspendido, se debió apelar a vuelos específicos, vuelos sanitarios, para el traslado de todos estos materiales. Entonces eso fue un gran desafío logístico, pero lo que vos me preguntabas al principio, todos los equipos de trasplante de la provincia de Córdoba, tanto públicos como privados, se mantuvieron activos y habilitados durante toda la pandemia. Y eso permitió realizar muchos operativos. De los 43 operativos que se realizaron de donación, discúlpenme, nosotros hablamos de operativos y nos referimos a procesos de donación. Exacto. O sea, a una persona que lamentablemente falleció, se transforma en un potencial donante, se extraen los órganos y esos órganos pueden ser trasplantados. ¿Y cuántos procesos hubo en 2020, doctor? En 2020 hubo 43 de esos procesos de donantes de órganos y 24 de esos procesos se realizaron a partir desde mediados de marzo, en plena pandemia. O sea que, digamos, el sistema nacional pudo seguir trabajando y fundamentalmente en la provincia de Córdoba. Y en esto, permítame destacar fundamentalmente el compromiso y el trabajo de todo el equipo de salud de los distintos hospitales, tanto públicos como privados, incluso el Hospital Central de Río Cuarto, donde también tuvimos un proceso de donación en plena pandemia, que se adaptaron a toda esta situación, y el compromiso del equipo de salud fue fundamental.
de los hospitales y también de el equipo propio que tenemos en el CODAIC, tanto el equipo médico como el equipo de enfermería, que fueron a los distintos lugares de la provincia donde había un donante de órganos y desarrollaron su actividad con absoluta normalidad. Doctor, si miráramos una foto actual, digamos, de cantidad de trasplantes realizados en lo que va 2020 y la foto comparativa con el 2019, ¿cómo estamos? Bueno, obviamente que toda esta pandemia significó una disminución en cuanto a toda la actividad médica. Ustedes recuerden que cuando comenzó todo esto, allá a mediados del mes de marzo, todo el sistema sanitario en la provincia y en el país se comenzó a preparar para afrontar lo peor que estaba por venir. Y obviamente eso hizo que el 80% de una disminución, perdón, del 80% de los ingresos por enfermedades neurocríticas que nosotros llamamos, que son las personas que tienen un traumatismo de cráneo o un accidente cerebrovascular y que después se transforman en potenciales donantes. Pero bueno, lo bueno es que, a diferencia de otros países, nosotros siempre en esta actividad de la donación y el trasplante nos vemos reflejados, o nuestro espejo es el modelo español. España es el país que más trasplantes y más donantes viene teniendo en los últimos años. Bueno, y allí en Europa, obviamente, porque fue donde más pegó la pandemia y ahí donde primero pegó, se vio muy alterada la actividad de la donación y el trasplante. Lo bueno es que, a diferencia de otros países, nosotros en Argentina pudimos sostener esta actividad y en Córdoba se logró mantener con números mucho mejores de los que esperábamos, porque la verdad que sospechábamos que esta pandemia iba a ser una cuestión muy compleja para la actividad de la donación de órganos, pero bueno, se pudo mantener, como le decía al principio, gracias al esfuerzo de todo el equipo de salud y también del equipo que trabaja aquí en el CODAI. Ahora, en el reporte de salud hablaba de más de 100 trasplantes, ¿no?, en lo que va 2020. Sí, en el año 2020, en realidad, en la República Argentina se realizaron prácticamente casi 800 trasplantes. La mitad de esos trasplantes se realizaron en plena época de pandemia. Y en la provincia de Córdoba se realizaron más o menos 135 trasplantes, de los cuales 74 se realizaron en plena pandemia. Incluso se realizaron trasplantes con la modalidad de donante vivo. Se realizaron 16 trasplantes con donante vivo, que es una modalidad distinta, que bueno, que en la pandemia se realizaron 6 de esos trasplantes, y les recalco esto porque cuando arrancó toda esta situación del aislamiento a nivel nacional, tanto el INCUCAI como la Sociedad Argentina de Trasplantes y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva desarrollaron una serie de protocolos donde el objetivo era priorizar y darle respuesta a las personas en lista de espera. Ustedes recuerden que una persona que necesita un trasplante no tiene muchas oportunidades y por eso se siguió trabajando. Si no desechamos la única o las pocas oportunidades que pueda tener, lamentablemente esa persona va a tener pocas posibilidades de seguir viviendo. Entre los trasplantes, disculpe, entre trasplantes vivos, ¿eran trasplantes renales? Sí. Trasplantes renales, efectivamente. En un principio, los protocolos que se establecieron, bueno, los trasplantes renales habían quedado fuera durante la pandemia, pero bueno, después los distintos equipos fueron adaptando sus protocolos y se pudieron realizar excepcionalmente este tipo de trasplantes con éxito. Así que eso es lo importante, que el sistema siguió trabajando para darle respuesta a las personas que así lo necesitan. Doctor, ¿y se sabe? Pensaba también cuando me preparaba para la entrevista, ¿qué va a pasar con las personas que hayan tenido coronavirus? ¿Van a poder donar igualmente sus órganos? ¿Ya se ha estudiado este tema? Mire, en realidad el coronavirus es una virosis como cualquier otra. Y a decir verdad, toda la actividad de la donación de órganos, nosotros tenemos criterios de selección específicos de cada uno de los donantes, donde el objetivo fundamental es evitar la posible transmisión de una enfermedad infecciosa a través del órgano, o sea, entre el donante y el receptor. Cualquier virosis queda descartada, digamos, cualquier virosis activa en una persona que es un donante de órganos, se descarta hasta que esa virosis sea superada. Y con el coronavirus ha pasado lo mismo, o va a pasar lo mismo. Una persona, después de superado el tiempo establecido por los distintos protocolos y que garanticen digamos, que el virus ya ha sido superado, podrá ser donante sin ningún tipo de problema. Perfecto, doctor. Y lo último, si nos puede recordar los datos, ¿cuántas personas hay en lista de espera a nivel nacional?
Y mire, aproximadamente hoy en día en la República Argentina hay 9.000 personas que están esperando una oportunidad para seguir viviendo, mejorar su calidad de vida, y de esas personas aproximadamente 720 son cordobeses. Entonces, nuestro objetivo durante esta pandemia es seguir dándole respuesta a esas personas que así lo requieren. Entonces, Perfecto. ese es el objetivo fundamental. Y recordarle, como siempre lo hacemos, a toda la sociedad, y agradecemos estos espacios que nos brindan los medios de comunicación, que desde mediados del año 2018 está en plena vigencia la ley 27447, la nueva ley de trasplantes, que bueno, muchos conocen como ley Justina, y que establece que todas las personas mayores de 18 años somos todos donantes, salvo que hayamos manifestado de manera negativa nuestro rechazo a la donación de órganos y de manera expresa en nuestro documento nacional de identidad. Así que, bueno, muchísimas gracias por permitirnos estos espacios. A usted por su tiempo y por toda la explicación. Hasta luego. No, por favor, a disposición para lo que necesiten. Muchísimas Gracias, muy gracias. amable. Bueno, repasando entonces algunos datos que tienen que ver con la cantidad de gente que hay en la lista de espera en Córdoba. Yo recién dije alrededor de 600 y el doctor lo confirmaba, son más de 700. Bueno, la importancia también de esta nueva ley que hace que todos seamos donantes, que bueno, obviamente un órgano, un tejido ayuda a salvar otra vida, por eso la importancia de la donación. Y también celebramos que incluso durante esta pandemia se hayan podido realizar todas estas operaciones tan importantes para la salud de las personas.